por la cual el Señor Jesucristo no ha venido puede ser porque lamentablemente no estamos predicando el mensaje del reino. Puede ser que como iglesia hemos cometido el error de predicar otro mensaje diferente, otro evangelio diferente, y hemos estado pasando por alto el predicar el mismo mensaje que el Señor Jesucristo predicó, el mismo evangelio que el Señor Jesucristo predicó. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el evangelio que el Señor Jesucristo empezó a predicar después que fue bautizado y después que vino del desierto bajo la unción y el poder del Espíritu Santo? Y la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que se fue a Capernaum y desde ahí empezó a predicar: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Cuál fue el evangelio de Cristo? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el tema de su predicación? Arrepentimiento. Amén. Sinceramente, uno de los problemas más fuertes que enfrenta el cristianismo hoy es que el cristianismo, los cristianos de hoy, necesitan volver a arrepentirse. Razón, porque han dejado su primer amor. Esa es la razón. Amén. Necesitamos volver a tomar el evangelio puro, el evangelio genuino, el evangelio del reino. Amén. Y mientras el Señor me permita y me dé la vida en esta tierra, voy a seguir predicando de esto, mis hermanos. Vamos a hacer una oración ahí en su lugar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en esta tarde quiero honrar y complacer tu corazón. He dispuesto mi vida entera, Señor, para hacer un mensaje vivo de tu palabra. Y en esta hora, Señor, quiero que uses mi vida, mi mente, mi corazón. Abre mis labios, abre mi boca, Señor, y pon tu palabra, que tu palabra fluya en mí, Señor amado, y que tú puedas hablar y edificar a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas en esta tarde. Señor, danos la palabra, danos esa revelación de tu palabra. Enséñanos, Señor, te necesitamos. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permite que tus palabras sean mis palabras en mis labios, que tus palabras se formen en mi pensamiento, que tus palabras, Señor, iluminen mi mente, mi vida, para que yo pueda hablar con toda sabiduría, con todo entendimiento, con toda autoridad, Señor, a fin de que como pueblo tuyo, Padre mío, podamos ser santificados, limpiados de toda contaminación del mundo, Señor, que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu palabra, Señor, destruya todo lo malo, todo lo negativo, todo lo perverso, toda la basura, toda la inmundicia que el mundo, Padre, quiera sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de las cosas que escuchamos en este mundo, por medio de las cosas que miramos diariamente en este mundo, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que el diablo, Señor, quiera meter ahí, arraigar ahí en nuestro corazón, toda maleza se ha cortado, Dios mío, por la espada del Espíritu, que es tu palabra. Señor, reprendo todo demonio, reprendo toda obra del diablo, reprendo toda opresión, hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, esta obra te pertenece, Señor. Santifícanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Los misterios del reino. Hoy voy a empezar este tema a manera de introducción. Quiero que
que vayamos conmigo, por favor, a Mateo 13. Mateo, capítulo 13. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y le vamos a dar lectura del 10 al 17. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo 13 del 10 al 17. ¿Lo tenemos? En la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios, plural, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta ahí. Hay muchas cosas que aprender en esta sección de versículos. Y les voy a pedir en el nombre de Jesucristo, no se me distraiga, y lea la Biblia cuando le indiquemos que la tenga que leer. Amén. Va a tener demasiado tiempo en su casa para que usted lea la Biblia. Vamos a limitarnos a leer solamente cuando se nos indique con algún texto. De ahí en adelante, poner atención. Muy bien. Me llama la atención, hermanos, esta palabra en el versículo 11. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino. Es decir, no solamente hay un misterio. Amén. Hay varios misterios relacionados con el reino. Y lo más triste es que muchos cristianos no han logrado entender esos misterios. De ahí la razón por la que llevan una vida muy sencilla espiritualmente, muy pobre espiritualmente, porque desconocen estas verdades del reino de Dios. Y en esta tarde, hermanos, bienaventurados seremos si con la ayuda del Espíritu Santo logramos entender estos misterios. Hay varios misterios, y a partir de ahora en adelante, las veces que me toque predicar los domingos, digo las veces porque vamos a tener visita, amén, voy a aprovechar a enseñarles sobre muchos misterios
porque el reino de mi Padre se me ha metido en mi mente, se me ha metido en mi corazón, hermano. La revelación del reino de mi Dios está metida en mi ser, hermanos, y por eso hablo del reino, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hablo del reino porque el corazón, el reino de mi Padre ha sido metido en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Yo estoy apasionado del reino. El reino de la tierra no me interesa. Las cosas de la tierra no me interesan. Amén. Lo que hay aquí en la tierra no me importa. A mí me importa entender, comprender, y lo que más me interesa es un día vivir en el reino de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Ojalá esa mentalidad tuvieran ustedes. Ojalá cada uno de nosotros tuviéramos esa mentalidad. Ojalá jovencitas y jovencitos tuvieran y tomaran esa mentalidad y se apasionaran por el reino de Dios y no por el reino de Satanás, el reino terrenal. Porque no se puede comparar. El reino de Dios es luz, el reino de Satanás es tinieblas. El mundo está bajo el maligno, el Dios de este siglo. Amén. El rey que gobierna las mentalidades, los corazones de los hombres que caminan en tinieblas. En esta tarde vamos a hablar acerca de estos misterios. Para empezar, vamos a definir la palabra misterio. De ahí vamos a empezar. Misterio. Para tener una comprensión más plena de los misterios. La palabra misterio viene del griego musterión. Esa es la palabra original en este texto. En el idioma griego, musterión. Musterión implica la idea o encierra el pensamiento sobre un aspecto de la verdad de Dios que solo puede ser conocido mediante la revelación divina. Eso es un misterio. Un misterio, entonces, es un aspecto de la revelación, un aspecto de la verdad de Dios que solamente se puede entender, que solamente se puede conocer por medio de una revelación divina, por obra del Espíritu Santo. Humanamente, esta verdad, humanamente, por medios naturales, no se puede entender, no se puede conocer. Aquí en la Biblia hay muchos misterios, amén, y que solamente usted y yo vamos a entenderlos por revelación de Dios. Esa es la razón por la cual muchas veces leemos la Biblia y no entendemos. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ilumina mi mente para que yo pueda entender la revelación que está aquí. Amén. Entonces los misterios, bendito sea el nombre del Señor, solamente se pueden entender por medio de la revelación divina. Y son dados a manera específica. Son revelados en un tiempo de Dios, según el tiempo de Dios, y a personas que han sido iluminadas por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la razón por la cual a los discípulos se les concedió conocer los misterios del reino. ¿Por qué? Porque ellos habían sido iluminados por el Espíritu Santo. Amén. Aparte de eso, hay otros motivos. Existen por lo menos 12 misterios del reino. 12 misterios. Aproximadamente la Biblia tiene en su conjunto 12 misterios relacionados con el reino. Con la ayuda de Dios, quizá uno por uno vamos a ir analizando. Aquí tengo agüita. Muchas gracias. Ok. La mayoría de estos misterios, mis hermanos, fueron encerrados mediante el mensaje de las parábolas. Aquí están la mayoría de estos misterios. Amén. Las parábolas del Señor Jesucristo tienen doble propósito. Primer propósito, revelar los misterios del reino.
Y el otro propósito, esconder los misterios del reino. Ese era el propósito por el cual el Señor Jesucristo utilizaba las parábolas. Por medio de las parábolas, Él daba a revelar los misterios. ¿A quién? A quien tenían la capacidad de recibir y entender los misterios. Pero por otro lado, las parábolas tenían también el fin de ocultar los misterios del reino a quienes no tenían la capacidad de entender y de recibir los misterios del reino. Ahora miren, hay una pregunta aquí que me llama mucho la atención y queremos que en esta tarde podamos dar una respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta que está en el versículo 10. Vámonos de nuevo a la Biblia. ¿Ok? Miren la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 10. Entonces, cercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos querían saber. Ellos habían escuchado muchas parábolas del Señor Jesucristo y tenían esa duda y le dijeron: Señor, ¿por qué no les hablas claramente? ¿Por qué no les dices abiertamente lo que les quieres decir? ¿Por qué le disfrazas la verdad? ¿Por qué a ellos les ocultas, les cierras la verdad por medio de las parábolas? ¿Cuál sería la razón? Porque a los discípulos les hablaba claramente, les explicaba claramente el mensaje de las parábolas. Pero a los demás, simplemente el Señor Jesucristo se limitaba a darles la parábola. Si entendían bien y si no también. Pero los discípulos, hermanos, tenían el privilegio de que cada parábola Él posteriormente se las explicaba a detalle. Y los discípulos se habían percatado de ello. Los discípulos se habían dado cuenta que a ellos les explicaba asuntos relacionados con el reino de una manera más profunda y a los demás les hablaba solamente por arriba. Amén. Y miren la respuesta del Señor Jesús. Versículo 11, por favor. ¿Qué dice el versículo 11? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿cuál era la razón? Porque a los discípulos les fue. ¿Por qué? Se lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Por qué a los discípulos les fue dado conocer el misterio del reino de los cielos? ¿Y por qué a los demás no? ¿Será que el Señor Jesucristo tenía preferencia? ¿Será que era racista? Piensen ustedes en eso. ¿Por qué a ellos se puede decir como que ellos tenían una preferencia de parte del Señor Jesús? ¿Y por qué a los demás? Es como que si yo agarrara un grupito aquí y yo les hablara la verdad de lo que es de Dios, y a los demás, ahí les doy un evangelio online. ¿Cuál era la razón, mis hermanos? Tenía que haber una razón. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dijo: a ustedes les es concedido saber, entender? Miren lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo: a ustedes tienen el privilegio de que van a recibir la revelación de los misterios del reino de Dios, de los cielos, pero a los demás no. Miren qué privilegio. Los discípulos iban a ser alumbrados, iban a conocer revelaciones gloriosas relacionadas con el reino, y los demás iban a seguir ¿en qué? En la ignorancia. Amén. Iban a seguir en la ignorancia. Ahora, si no logramos entender
Pues realmente no era tan bueno, porque a uno les habló, les dijo la verdad y a otros se las ocultó. Amén. ¿Cuál es la respuesta a esto? La interrogante sigue abierta. ¿Por qué a los discípulos les fue concedido saber los misterios del reino y por qué a los demás no? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era, hermanos, la causa? ¿Será que en los versos que siguen pudiéramos conocer la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará la respuesta ahí en los versículos que siguen? Amén. Yo pienso que sí. Vamos a analizar. El Señor siempre tenía respuestas. No se quedaba sin responderle a nadie. Cada vez que el Señor Jesucristo le hacía una pregunta, si hay algo digno y maravilloso y admirable de mi Señor, es que hablaba con sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y miren la respuesta. Yo traigo dos respuestas al dilema que tenemos en el versículo 11. Por un lado, dice que a los discípulos les fue concedido saber los misterios del reino. Y por otro lado, dice que a las demás personas que andaban siguiendo a Jesús, no les fue dado el privilegio de conocer los misterios del reino. Es decir, no todos los que andaban con Jesús al final lograron entender los misterios del reino. Y lo mismo va a pasar en el día de hoy. No todos los que se dicen ser cristianos, no todos los que se dicen ser creyentes oyentes, al final no todos van a tener la plena comprensión de la revelación de Dios. Preocúpate que tú estés dentro de aquellos a quienes se les da el privilegio de conocer los misterios del reino. No te vaya a pasar como aquella multitud. Habían más de 5,000 personas diariamente acompañando a Cristo, siguiendo. Y de esas 5,000 personas, solamente 12 les fue concedido saber los misterios del reino. Amén. Ahora, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era la razón? Versículo 12. Ahí encontramos, ahí tenemos la primera respuesta. ¿Cuál es la respuesta por la cual unos les fue concedido conocer los misterios del reino y a otros no? Miren, la respuesta la tenemos en la ley de la demanda. ¿Se acuerdan del tema del domingo pasado? ¿De qué hablé el domingo pasado? Antepasado. Sí, antepasado. La ley de la demanda. Ahí está la respuesta. Una de las primeras respuestas por las cuales a los discípulos se les fue concedido y a vosotros no. La ley de la demanda dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahí tenemos la primera respuesta. ¿Por qué a los discípulos se les concedió tener la revelación de los misterios del reino y por qué a los demás no? Ahora, quizá algunos se están preguntando: bueno, pastor, ¿y qué significa esto? A ver, explíquemelo, se lo voy a explicar. La ley de la demanda dice que a cualquiera que tiene, a cualquiera que ha recibido, se le va a dar más. Al que tiene, se le da más. Al que recibe, se le da más. Los discípulos tuvieron el privilegio de recibir la revelación de los misterios del reino, porque ellos ya tenían revelación de Dios. Amén. Ellos ya habían escuchado la revelación del reino. No solamente habían escuchado, habían creído, habían aceptado. Cuando escucharon por primera vez el mensaje del reino,
y no solamente aceptaron, empezaron a caminar dentro de esa revelación. Así que para estas alturas, cuando el Señor quiere revelar los misterios del reino, ellos ya tenían revelación de Dios en su corazón. Ellos ya habían recibido la revelación del reino. Ellos ya habían entendido la revelación del reino. Cuando, hermanos, el Señor Jesucristo empezaba a hablar por parábolas, ellos ya tenían noción del mensaje del reino. Quiero que vaya conmigo a Mateo 4 del 17 al 20. Mateo 4 del 17 al 20. Aquí empieza por primera vez la revelación del reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empieza el mensaje del reino. Ahí, por primera vez en la historia, en el Nuevo Testamento, por primera vez, hermanos, el Señor Jesucristo en persona viene a revelar las verdades del reino. Juan el Bautista había hablado un poquito atrás, pero no habló a plenitud, no trajo la revelación completa del reino. Fue el Señor Jesucristo quien viene a quitar la cortina, hermanos, a quitar el velo de ignorancia, hermanos, que la ley había ocasionado en aquellos hombres, la religión había ocasionado, hermanos, y trae por primera vez la revelación del reino, la verdad del reino. El texto en su estado original diría de la siguiente manera: y a partir de aquí en adelante, a partir de aquí, el Señor empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y quiénes fueron los primeros en recibir la revelación del reino? ¿Quiénes fueron los primeros en aceptar ese mensaje? Sigamos leyendo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, a quien posteriormente le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Ahí se aplica la ley de la demanda. Al que se le da, se le añade más. Ellos aquí, Pedro, miren, Pedro fue uno de los 12 quien primero aceptó, escuchó la revelación del reino, la creyó y estuvo bien, hermano. Qué maravilloso es, hermano, cuando uno entiende la revelación del reino. Porque muchos cristianos, muchas veces hoy como cristianos, se nos hace fácil dejar las cosas de la tierra, practicar las cosas del mundo, porque no hemos entendido la revelación del reino. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Escuchó el mensaje del reino: arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado. Pedro escuchó, creyó ese mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Siguió viviendo en su mundo. Siguió aferrado al mundo, a su estilo de vida, al estilo de vida que tenía, a su costumbre, a su manera de vivir, a la manera diaria, corriente, tradicional de vivir. ¿Qué fue lo que hizo? Es que, mi hermano, todo aquel hijo de Dios que entiende la verdad del reino, entiende el mensaje del reino, tengo por seguro que su vida nunca será siendo la misma. Su mentalidad nunca va a seguir siendo la misma. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Vamos a seguir mirando, leyendo, por favor. Y dice así: llamado Pedro, Andrés, sus hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, eran hombres comunes y corrientes del mundo, tenían su estilo de vida, tenían su estatus de vida. Ellos estaban metidos en su mundo. Ellos no tenían tiempo para otra cosa, no tenían tiempo para ir a pasear, para ir a andar vacacionando. No. Ellos eran pescadores. Y miren, la vida de los pescadores, yo conozco, porque yo vengo de la costa. Allí en Quintana Roo hay un banco que se le llama el Banco Chinchorro, cerca de Escalá y Majagual, hermanos, que es un paraíso natural. Los pescadores se van a veces hasta 4 o 5 meses allá a acampar. Amén. Y no vienen
No bajan de allá hasta que vengan, hermanos, con la mercancía, con las embarcaciones repletas de marisco, porque vienen a venderlo a la ciudad. Entonces, para que tengas una idea, que Pedro y Andrés, hermanos, y los que estaban ahí, eran personas aferradas a su mundo, comprometidas con la pesca. Ellos eran pescadores, desde chiquillos eran pescadores. Pero ¿qué pasó cuando entendieron la verdad del reino? Cuando escucharon el mensaje del reino, mira, hermano, lo sorprendente que ese mensaje del reino les cambió la vida para siempre. Su vida ya no siguió siendo la misma. Su prioridad como seres humanos de la tierra ya no siguió siendo la misma. ¿Qué fue lo que les cambió su prioridad en la vida? El mensaje del reino. Vamos a seguir leyendo. Andrés, hermanos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y miren lo que les dijo el Señor Jesucristo. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos tomaron, creyeron, escucharon. Primero escucharon la verdad del reino. Ahora, ¿cuál fue la actitud que tomaron ellos? ¿Qué hicieron a partir de ahí? Lea el versículo que sigue. 20. ¿Qué hicieron ellos? ¿Será que hicieron como los cristianos de hoy en día, que escuchamos mensajes del reino, y mensaje del reino, y mensaje del reino, hermanos, y salimos y seguimos viviendo en nuestro mundo? Seguimos en nuestro mundo allá. ¿Será que hicieron lo mismo? Léalo del versículo 20 en voz alta. ¿Qué fue lo que hicieron ante el mensaje del reino? Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y así pasó con los demás. Me sorprende que hoy escuchamos el reino, la verdad del reino, y nos aferramos a nuestras prioridades de la tierra. ¿Qué nos pasa, mis hermanos? ¿Será que estamos mal de las neuronas que no entendemos el mensaje del reino? Jóvenes, ¿qué les pasa? ¿Será que tendrán algún retraso mental y no logran entender la verdad del reino? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué los cristianos no le damos prioridad al reino? ¿Acaso no entendemos las palabras de Cristo cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Todas las cosas de la tierra van a venir. Pero hoy hacemos todo lo contrario. Estos hombres por primera vez escucharon la verdad del reino. El mensaje del reino cambió. No solamente cambió su manera de ser, cambió su manera de vivir, cambió su oficio, cambió su profesión, cambió el lugar de su habitación. Ellos de por vida casi estaban, su casa de ellos, principalmente su casa, era el mar. A partir de ahí le dijeron: vaya al mar, a Dios. Y empezaron a caminar con Jesús. Entonces, en relación a los misterios del reino, los discípulos ya tenían conocimiento del reino. Ahora te voy a explicar esto. Cuando tú guardas y mantienes la revelación de Dios en tu corazón, tenlo por seguro que continuamente Dios te va a estar proporcionando y añadiendo revelación. ¿Por qué a ellos se les fue concedido conocer los misterios del reino?
por primera vez la revelación del reino hasta el momento cuando el Señor le plació revelar los misterios del reino. De algo estoy seguro. No sé cuánto tiempo pasó de un evento a otro, pero de algo yo sé y estoy seguro que ellos la revelación del reino ya la tenían en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo responde, porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué es lo que tenían en su corazón? ¿Qué es lo que tenía Pedro en su corazón? Tenía la revelación del reino. Por eso cuando el Señor Jesucristo le pregunta, oye, la gente dice que soy esto y soy lo otro, y ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres Cristo. Amén. Ya tenía la revelación aquí. Así que si tú has alcanzado cierto grado de revelación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guárdala, atesórala, permanece en esa revelación. No cometas el error de despreciar la revelación de Dios para tu vida, porque aún lo poco que tienes, aún lo poco que se te ha dado, se te va a quitar. Se te va a quitar. Ese grave peligro corremos. Yo sé que el tener conocimiento, el alcanzar a comprender ciertas verdades de la Biblia es maravilloso, pero también corremos el peligro que si no le damos prioridad a esa revelación, aunque sea mucha o poca, se nos va a quitar. Porque la ley de la demanda se nos puede aplicar. Los discípulos tenían revelación de Dios. Ellos ya tenían desde el principio, habían tomado la revelación de Dios. Pero ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con las otras personas? Aunque caminaban con Jesús, muchos andaban por conveniencia siguiendo a Jesús. Muchos le seguían porque les había gustado el banquete de los pescados y de los panes que les había repartido. Muchos seguían a Jesús porque necesitaban un remedio, un milagro, y andaban detrás de él, pero no entendían ni papa de lo que el Señor Jesucristo les hablaba. Es más, muchos ni creían en él. Muchos nunca comprendieron ni supieron que ese hombre llamado Jesús, el hijo de José y María, era el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Muchos no entendieron esa revelación. Es más, muchos pensaban que era un profeta más. Amén. Despreciaron ese mensaje. No creyeron en él. Esa es la razón por la cual a muchos de ellos no les fue concedido conocer los misterios del reino, porque no tenían nada de Dios. Lo que tiene se le va a quitar. Cuando tú desprecias la revelación del reino de Dios, corres el peligro que lo poquito que se te ha dado se te va a quitar. Estos hombres no habían creído, no habían aceptado la revelación del reino. Por eso a ellos no se les concedió el privilegio de entender los misterios del reino. Eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso dar a entender, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Tú tienes revelación del reino, la cuidas, le das prioridad a tu vida, se te va a dar más. Pero si tú escuchas la revelación del reino, no la atesoras, no la guardas, no la cuidas, no le das prioridad a tu vida, lo poquito que se te ha dado, se te va a quitar. Amén. Y estoy interpretando el texto según su contexto. Amén. Ya que el 12 está en relación con el 11. A eso se refiere. A quien en el reino se le da más y lo cuida, lo valora, se le da más. A quien en el reino se le da y no lo cuida, lo poco que tiene del reino se le quita. Ahora, hay otra respuesta. Vamos a mirar ahora, vamos por favor a Marcos capítulo 4, 11. Lo voy a explicar desde otra manera. Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del
parábolas todas las cosas. Ahí encontramos otra respuesta, otra razón. ¿Por qué a los discípulos sí se les fue concedido conocer los misterios del reino y por qué a los demás oyentes no? Y aquí está clarita la respuesta, que dice el versículo 11: y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que la revelación de los misterios del reino es exclusivamente para los que están adentro del reino. Es el privilegio que gozamos. Ese es el privilegio que tenemos. Ese es el privilegio para los que están activamente trabajando y dándole prioridad a las cosas del reino. Para ellos no hay nada en el reino que se les oculte. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, yo leo la Biblia y yo no me complico al entenderla, hermanos. Yo la leo, la analizo y digo, Señor, gracias porque me estás dando. Ayer eran las 2 de la mañana y yo tenía ganas de dormir, pero estaba tan, hermanos, ahí metido en la palabra, hermanos, estudiando. Pero digo, no, si me voy a dormir, quizá mañana lo que estoy entendiendo ahorita no lo voy a tener claro, fresco. Y estaba ahí, hermanos, estudiando la verdad del reino. Es maravilloso, hermanos. ¿Por qué no entendemos la verdad del reino? Porque muchas veces creemos que estamos dentro del reino, pero no estamos dentro del reino. Así que la revelación de los misterios del reino es de uso exclusivo para los que pertenecen al reino, para los que ya tienen la verdad del reino, para los que están caminando en la visión del reino, para los que están viviendo a la altura de la revelación del reino. Por eso el miércoles pasado te prediqué que tenemos que vivir a la altura de lo que somos. Amén, amén. Pero yo sé que para muchos fue un mensaje nada más, un simple mensaje más, como quizá para muchos hoy domingo va a ser un mensaje más. Y no debe de ser así. La revelación de los misterios del reino es para los que están caminando, siguiendo, andando dentro de la revelación del reino. El Señor les dijo, a ustedes les es dado el saber el misterio del reino. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todo. ¿A causa de qué? A causa del reino. Ellos habían dejado sus prioridades humanas, sus prioridades como seres humanos. ¿Cuál era la prioridad de Pedro, hablando humanamente? Pescar, sacar camarones, sacar pulpo y sacar. Esa era la prioridad de él. ¿Y qué fue lo que hizo cuando escuchó el mensaje del reino? A partir de ahora su prioridad fue el reino, y por causa del reino dejó todo. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? Para muchos la prioridad es ver la televisión, porque eso es lo que se les pasa viendo todo el día. Peor si no tienen trabajo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿La novela? ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad son las cosas de la tierra y te inclinas a ellos solamente y te inclinas, le das más prioridad a ellos, déjame decirte, mi hermano, tú no has entendido lo que es el reino de Dios. Jóvenes, ¿cuál es su prioridad? ¿El estar en el chat y el Face? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál tiene que ser nuestra prioridad hoy como hijos del reino? ¿Cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios. No te estoy diciendo que te aloques y que ya no vayas a trabajar. No. Pero por encima de tu trabajo, el reino debe ser prioritario. Por encima de tu familia, el reino tiene que ser prioritario. Por encima de tus diversiones, el reino tiene que ser prioritario. Por encima de tus diversiones, placeres, festividades y todo lo demás, el reino de Dios tiene que ser prioritario, mi hermano.
enseñe y te explique claramente la revelación del reino? Amén, gloria a Dios. ¿O simplemente que seas entretenido con parábolas y fábulas y todo lo demás? ¿Qué prefieres? No digo que las fábulas sean malas. De vez en cuando me leo las fábulas de Sopo y traen un contenido, una lección moral muy importante. Amén. Pero créanme que hay muchos cristianos que les gusta escuchar las payasadas de los predicadores de moda de hoy en día y no les interesa entender las verdades del reino. Los misterios del reino. Aquella multitud no estaba dentro del reino. Habían escuchado el mensaje del reino, pero no lo habían aceptado. ¿Y saben por qué? Porque mucha de esa gente que andaba con Jesús fueron los mismos que cuando lo tenían agarrado allá en Pilatos, con Pilatos, eran los mismos que estaban gritando: crucifiquen, crucifiquen. No habían entendido. Qué privilegio tenemos, hermanos, de entender los misterios del reino. Ahora vamos a mirar a continuación, hermanos, ciertos problemas que impiden que la revelación del reino sea claramente a nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Por eso les he hablado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo No ven, no ven, y oyendo no oyen. no oyen, ni entienden. Este es un problema grave, hermano. Aquí hay dos problemas en el versículo 13. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos ese problema, pero con aquella gente muchos tenían este problema. Desde el versículo 13 hasta el 15 hay varios problemas que impiden que la revelación de los misterios del reino pueda llegar a nosotros. El primer problema que quiero tocar es el problema de ver y no ver. Ese es un problema grave. El ver y no ver. ¿Qué problema tenían aquellas personas? Veían, pero no veían. ¿Cómo está eso? ¿Se podrá ver y no ver? Ese problema tenían aquellas personas. Ese problema tienen muchos cristianos hoy en día. Muchos creyentes ven y no ven. ¿A qué se refiere ese problema? Miren, este problema se refiere a ver y no querer aceptar la realidad. Ese es un problema. Hoy estamos conscientes de muchas cosas que la Biblia habla, que la Biblia enseña, pero no queremos aceptar la realidad. Este problema tenía aquella gente. Veían y no veían. ¿A qué se refiere ver y no ver? Ver y no querer aceptar la realidad. Ver y no querer asimilar la realidad de las cosas. Este es un problema fuerte, hermanos, que causó impedimento, fue un impedimento para que aquella generación de los que seguían a Jesús no pudieran entender la revelación de los misterios del reino. Miraban, pero no querían aceptar la realidad. Amén. Ellos tuvieron, hermanos, el privilegio de tener la revelación de la luz del reino de Dios como nunca antes la habían tenido. Miren qué privilegio tuvo la generación de Jesús. Tanto que el Señor Jesucristo les dijo: muchos de vuestros padres, vuestros profetas, quisieron oír lo que ustedes están escuchando, lo que ustedes están mirando, y no tuvieron ese privilegio. A ellos les fue concedido, dentro de la dispensación de Dios, que ellos escucharan. Mira, hermano, ahora lamentablemente tenemos, hermanos, en cierta manera, cierta desventaja en comparación a ellos, en relación a nosotros, porque ahora se nos habla del reino por medio de los pastores, por medio de los predicadores, que el Espíritu Santo usa para que
tiempo, ¿quién era el predicador del reino? ¿Quién es el predicador del reino en esta tarde? Su servidor. Pero en aquel tiempo era Jesús. Probablemente yo me puedo equivocar, probablemente yo puedo cometer algún error de interpretación de la palabra, pero Jesús, imposible de que se equivocara, imposible de que cometiera error. Tuvieron el privilegio de escuchar al representante, al embajador principal del reino de Dios. Oyeron sus enseñanzas, escucharon sus mensajes del reino, pero no quisieron aceptar la realidad del reino. Así que no me asombro que hoy en día sean pocos los que crean y acepten estas revelaciones del reino. Si a él lo ignoraron más de 5,000 personas, ¿qué será de nosotros hoy en día? ¿Qué será de nosotros los predicadores que amamos la palabra de Dios y la enseñamos tal y como es? ¿Qué será? El mismo problema de ellos es el mismo problema que hay hoy en día dentro de los oyentes. Ven y no ven. Amén. Muchos están mirando la verdad del reino, pero no quieren aceptar la realidad del reino. No le dan prioridad. El ver y no querer aceptar la realidad del reino es un impedimento para seguir entendiendo las revelaciones del reino. ¿Habrá alguien entre nosotros que esté mirando y que no esté aceptando la realidad del reino? Si tú tienes ese problema, mi hermano, mi hermana, ten cuidado, porque nunca podrás entender a plenitud, a totalidad, las verdades del reino que fueron reveladas aquí. Yo sé que hay muchas cosas del reino que es imposible de entender, pero las que están escritas aquí fueron escritas ¿para quiénes? Para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para quién más. ¿Para quién más? No escucho, ¿para quién más? No he leído bien. Para nosotros y para nuestros hijos. Así lo dice la Biblia. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las que han sido escritas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero si tú como padre miras y no aceptas la realidad, ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de tu descendencia después de ti? Otro problema que había, hermanos, en aquella generación está el problema de oír y no oír. Muy parecido al primero. ¿Cuál era el primer problema? Ver y no ver. Estamos en el versículo 13. Estoy explicando el versículo 13. El segundo problema era semejante. Oían y no oían. ¿Y qué significa esto? El oír y no oír. El no darle la atención, el no darle la seriedad, el no darle la importancia de vida al mensaje. Ese es oír y no oír. Escuchamos, pero muchas veces escuchamos como, es una simple predicación más. Quizás muchos de los que no vienen y por ahí se encuentran a un hermano en la calle y dicen, ¿y de qué predicó el pastor? Siguió hablando del reino. Dio otro mensaje del reino. Hoy va a seguir hablando del reino. Quizás muchos han llegado a pensar, ¿no se cansa el pastor de estar hablando del reino? ¿De qué otro mensaje quiere que te hable si fue el mensaje que habló Jesús? Quizás muchos ya se están cansando de escuchar tanto del reino, tanto del reino, del reino, del reino. Ese era el problema que tenían estos, oían y no oían. Ellos habían oído directamente de la boca del Señor Jesucristo muchas verdades, pero no le dieron la importancia y la seriedad que se merecía. Amén. No creían en Él. Pensaron que era un profeta más que venía predicando. Miren lo que dice Mateo 16:13. Lo escuchaban, pero no aceptaban su mensaje como embajador del reino, como el hijo del reino. No aceptaban
ni a su mensaje. Mateo 16:13. ¿Qué dice Mateo 16:13? Sí, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y muchos decían, miren, mucha gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Otros pensaban que era un profeta más. Es un profeta más. Para empezar, lo oían, pero no apreciaban su persona. Lo oían, pero no apreciaban su mensaje. Muchas veces en la iglesia se comete ese mismo error. Oímos el mensaje, pero ni apreciamos la persona, ni apreciamos el mensaje. Le damos más credibilidad a los pastores de fama mundial, a los predicadores de fama mundial. Y logramos pensar que muchas veces hasta nuestro pastor está equivocado. Porque nunca quizás ha salido de Juárez, nunca ha salido de México. En cambio los que andan por los estadios, los que salen por el TVN, por enlace y todos los demás, eso sí trae la revelación genuina del reino de Dios. Y a ver un pastorcillo más, con un mensaje más. Ese era el problema que tenían aquellos. No, un profeta más. Es Juan el Bautista que anda otra vez con sus loqueras, reprendiendo a todo el mundo, regañando hasta al rey. Sí, porque al mismo rey Herodes le encaró y le dijo sus verdades. Esa es la marca de un verdadero profeta de Dios. Te va a confrontar con tu pecado, no te va a venir a impulsar la lengua ni el corazón. Esa es la marca genuina de un hombre de Dios. No te va a apapachar, no te va a dar por tu lado con la palabra, te va a confrontar con tu pecado. La palabra de un verdadero profeta de Dios te va a incomodar. La palabra, porque va en contra de lo que tú tienes en tu corazón. Amén. De Juan regañó a Herodes, y en una ocasión le dijo también a Herodes zorra, lo trató de zorra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, mi hermano. Es Juan, predica igual, anda regañando a todo el mundo, es Juan. No, es Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Otro profeta regañó, mi hermano, venía con los reyes y les pegaba una paliza. Sí, se Yahvé de los ejércitos. Bueno, juicio, a tal grado que un día un rey se cansó, hermano, y mandó a matar a Jeremías. No lo logró, pero por lo menos lo tuvo encerrado en una mazmorra. Ahí lo tuvieron encerrado el pobre Jeremías. Tanto era el hablar para Jeremías, el hablar de la palabra le traía tanto pesar, que un día dijo: basta, Señor, no voy a hablar más de ti, porque cada vez que hablo me aplauden, me dan premios, reconocimiento, me felicitan. No, ¿verdad? No voy a hablar más de ti, porque cada vez que hablo es para afrenta para mí. Es afrenta cuando yo hablo tu palabra. Y tomó la decisión de nunca más a decirle a nadie, ni corregir a nadie, para no meterse en problema con nadie. Pero la palabra dice que le quemaba. Venía el mensaje de parte de Dios, venía la palabra y le ardía en su corazón. Y dice que la palabra lo incitaba, lo alteraba, hermano. Y Jeremías quería resistir, y dijo: basta, Señor, más fuerte eres que tú, me sedujiste. Y se lanzó a hablar otra vez la palabra, mi hermano. Fue otra vez con el mensaje a regañar a los reyes, a exhortar a aquellos que andaban de rebeldes fuera de la voluntad de Dios. Entonces la gente en el tiempo de Jesús pensaba que era un profeta más. Lo oían, pero no le daban la seriedad al mensaje ni a su persona. Déjame decirte, mi hermano, que el ver y no querer aceptar la realidad, el oír y no darle la importancia y la seriedad de vida al mensaje, hermanos, eso hace que el problema se haga más fuerte en el corazón.
Al ver y no aceptar la realidad, al oír y no darle la seriedad posible, trae un problema más serio. Lo que viene en el versículo 13 al final. ¿Qué dice el versículo 13 al final? No entiendo. ¿Qué dice el versículo 13? Ni entiende. No se entiende nada. Cuando tú no oyes, cuando tú oyes y no oyes bien, ¿entiendes? ¿Entenderás algo? No. Cuando tú miras y no miras bien, ¿entiendes algo? No. Así que el ver y no ver bien, no entendemos. El oír y no oír bien, tampoco se entiende. Ahora mira, hay un problema más todavía. Al problema de la ceguera, al problema de la sordera espiritual, al problema de la ceguera espiritual. Ponga atención. Ceguera espiritual, ver y no ver bien. Sordera espiritual, oír y no oír bien. Le agregamos un problema cardíaco. Le agregamos un problema de corazón. Le agregamos un problema de obesidad espiritual. ¿Habrá obesidad espiritual? Sí la hay. Miren lo que dice el versículo 14. 13, a ver, déjenme buscar el texto. Es el 15, pastor. Ok, vamos a seguir leyendo el 14 en adelante. Dice: de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Ahí está la obesidad espiritual. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hasta ahí. ¿Cómo te llega el corazón? Mire qué desgracia de un oyente ciego, sordo, que va a tener un corazón lleno de grasa. Mira lo que está diciendo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está grueso. La palabra engrosar en el griego es pacuno. Pacuno, ¿le suena esa palabra? La palabra vacuno viene también de esa raíz. Amén. Vacuno es el término que utiliza para esa palabrita engrosado. En el original del Nuevo Testamento es vacuno. Y vacuno significa gordo, seboso. ¿Sí? Se está refiriendo a eso. Gordura, la gordura que tenían los animales, el sebo de la carne de los animales. A eso se refiere. El corazón de este pueblo se ha engrosado, está lleno de grosura, está lleno de sebo, está lleno de grasa. El corazón de este pueblo está obeso. Al problema de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual, le agregamos, hermanos, el tener un corazón lleno de sebo, tener un corazón engordado, tener un corazón engruesado, como dice la palabra, engrosado completamente. ¿Y a qué se refiere eso? Tener el corazón rodeado de grosura, de sebo, de la grasa de la carne, significa tener un corazón cubierto de malicia, de orgullo, de autosuficiencia, de rebeldía, de ambición, de codicia, de deseo pecaminoso. Un corazón completamente revestido de los deseos de la carne, del celo de la carne, de la grosura de la carne, de la ambición de la carne. Una persona que su corazón lo tiene lleno de esta naturaleza carnal, hermanos, esa persona nunca podrá entender los misterios ni la revelación del reino. Esa es la razón por la cual muchas personas leen. Pastores, que no entiendo. ¿Cómo vas a entender si andas pensando en pura loquera, pura cochinada tienes en tu corazón? Discúlpame la palabra. Puras cochinadas, pura cochambre tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a querer entender la revelación de la Biblia? La Biblia es espiritual. Y la Biblia dice que la mente natural, el corazón carnal, no puede entender las verdades del Espíritu.
abrimos nuestro corazón y no les damos lugar, y nuestro corazón solamente está metido en las cosas de la tierra, ¿cómo vamos a entender la revelación celestial? Este problema tenía este pueblo. Su corazón estaba lleno de carne, de cebo, de grasa, de malicia, de maldad. No podían, no les entraba el mensaje. No, la revelación de Dios no llegaba, no penetraba, no iluminaba su mente, su corazón. Yo leo Génesis, mis hermanos, tantas verdades espirituales, que si Dios me lo permite, en este año voy a comprar un cuaderno y voy a empezar desde el Génesis 1, 2, 3, 4, hermanos, a escribir espiritualmente las verdades espirituales que hay ahí. Amén. Tantas revelaciones. Pero ¿por qué muchas veces no viene esa revelación de nuestras vidas? Porque nuestro corazón está cubierto, está engrosado. Tenemos un corazón pacuno. Un corazón pacuno, un corazón gordo, un corazón engrosado, hermanos, de las cosas de la carne. No puede haber revelación de Dios a nuestras vidas. Un último problema, y con esto estoy terminando casi. Estos son impedimentos para no entender las verdades del reino, específicamente los misterios del reino. Otro problema, aparte de que tenía el corazón engrosado, tenían otro problema. Una persona cuando no escucha bien, ¿por qué no escucha bien? Porque tiene un problema en el oído, o los tímpanos ya no le funcionan, o por lo menos lo tienen tapado lleno de cerilla. No escucha bien. Ahora, ¿cuál era el problema ahí? Dice, el corazón lo tenían engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Este es otro problema. ¿Qué creen que significa que oían pesadamente? Dice, oían pesadamente, es decir, les causaba pesar el oír las verdades del reino. Cada palabra que se escuchaba del reino les pesaba, les lastimaba, les causaba molestia, les causaba dolor, les causaba incomodidad en el oído. Oh, al pueblo, háblale de cómo ser rico, cómo tener éxito, cómo estar prosperado, cómo encontrar la clave para no seguir sufriendo. Y no, esa palabra les causa medicina. Pero que no escuchen el mensaje del reino, de abnegación, de sacrificio, de entrega, de compromiso, de prioridad. Esa palabra le va a caer pesado en su oído. Este problema estaba con ellos, este problema lo tenemos ahora. El término pesar, pesadamente en griego es bareos. Bareos. Este término pesadamente, en su raíz etimológica del Nuevo Testamento es bareos, con B grande, así es como se escucha bareos, e implica la idea de escuchar con molestia. Eso es lo que estaban diciendo, con los oídos oyen incómodamente, con molestia, oían con dolor, no podían escuchar, entender el mensaje con claridad, porque las palabras les causaban molestia en sus oídos. El mensaje a ese pueblo que tenía el corazón lleno de grosura, a ese pueblo que tenía falta de vista, tenían una ceguera espiritual, tenían un problema interno, un problema grave en su corazón, hermano, y un problema grave en sus oídos. No podían oír con claridad. ¿Por qué? Porque les dolía. El escuchar las verdades del reino les causaba molestia. Dicho de otra manera, oían con incomodidad, no podían prestarle atención, les causaba dolor, les causaba molestia, les irritaba el oído el escuchar las verdades del reino.
Dicho de otra manera, les incomodaba cuando se hablaba la realidad del reino, el precio de vivir en el reino, el sacrificio por estar en el reino, la prioridad, hermanos, lo que implica darle prioridad al reino de Dios, les causaba molestia en sus oídos. Hoy la gente no quiere escuchar ese mensaje. Les causa molestia, les causa dolor, les causa incomodidad. Le pasaba con Jesús, pasa hoy en día, me pasa a mí como pastor, y no solamente aquí, en los lugares donde he ido a predicar. Después me dicen, ay pastor, fulano de tal se incomodó por lo que dijo. No, pues yo no he venido a complacer a él, yo he venido a confrontarlo con su pecado. Amén. Aleluya. Amén. Que se arrepienta para que pueda entrar al reino, que aprenda a negarse a sí mismo para que pueda entrar en el reino, que aprenda a crucificar su carne todos los días en la cruz que Jesucristo dijo que llevara, para que sea digno del reino. Oiga, si queremos reinar aquí en la tierra, entonces ¿para qué queremos, para qué nos estamos haciendo la idea de otro reino allá? Amén. Pesadamente les caía dolor. Miren, hermanos, era tan fuerte el impacto de esta palabra. Vaya conmigo a San Juan 6:60. San Juan 6:60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué decían? Y lo está relacionando con el oír. Al oír, muchos de los discípulos dijeron: dura esta palabra. Es decir, ¿qué les causaba la palabra? ¿Qué les causaba? Dolor. ¿Qué les causaba? Molestia, como quizá algunos ahorita les está causando molestia que yo hable de esto. Les causaba pesar, oían pesadamente, no toleraban la palabra, no la soportaban, les causaba mal, les causaba incomodidad. Es que cada vez que se nos confronte con nuestro pecado, no creas que la palabra te va a caer bien. Cuando somos confrontados con la palabra, cuando nuestro pecado es confrontado con la palabra, mira, hermano, nos va a doler, porque la Biblia dice que la palabra es como un martillo sobre la roca. ¿Quién dijo que la palabra de Dios es fácil? Si se compara con un martillo, el martillo destruye, lastima. El martillo también da forma, se le compara como espada. ¿Qué es lo que produce la espada? Dolor. Pero cuando hace un corte fino, y con la espada uno puede, con un cuchillo uno puede separar lo malo, la grasa, la basura, lo infectado, lo contaminado. Pero causa dolor, causa molestia. Debido a esto, hermanos, muchos a partir de ahí dejaron de escuchar y de recibir la palabra del reino. Y la Biblia dice que muchos empezaron a ir. Y Pedro estaba preocupado: Señor, se están yendo. Señor, se están yendo los miembros de la iglesia. En lugar de que la iglesia de Jesucristo estuviera creciendo, la congregación de Cristo se estaba haciendo más pequeña. ¿Por qué se iban de la iglesia? De la iglesia de Cristo. Obviamente me estoy refiriendo. ¿Por qué se le iban los creyentes a Cristo? Porque no podían. La palabra del reino les causaba. Conclusión. Debido a esto, muchos de los que seguían a Jesús nunca entendieron la revelación de los misterios del reino. ¿Por qué? Porque nunca experimentaron una verdadera conversión y una verdadera sanidad. Eso es lo que dice Mateo 13:15.
Vamos a leer de nuevo el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Cuál era el problema? No se habían convertido de verdad. Mira, hermano, increíblemente, muchas de las iglesias, de las megas iglesias que están así a reventar de gente, mucha de esa gente no ha experimentado verdaderamente una plena conversión. Y yo estoy seguro que si esos pastores empezaran a hablar la verdad del evangelio tal y como es, miren, así se le va a ver la gente. Se le sigue ahí. ¿Por qué? Porque tienen el corazón lleno de grosura. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que pura palabrita suavecita. Como la palabra no les causa ningún tipo de molestia, están muy cómodos sentaditos ahí. La verdadera palabra de Dios, de una manera u otra, va a causar incomodidad. Ponte de pie, por favor.